Mi nombre es Anaí Ángeles Hernández y voy a mostrar el proceso de auditoría y monitoreo mediante el motor de base de datos Oracle 11G. Lo que entendemos por auditoría es un conjunto de características que permite al DBA y a los usuarios hacer un seguimiento del uso de la base de datos. Dicho de otro modo, la auditoría se basa en un historial de registros que incluyen peticiones o modificaciones que se hacen a una base de datos, tales como inserciones, borrados, actualizaciones, o inclusive intentos fallidos o no de inicios de sesión. Para realizar una auditoría con Oracle existe un diccionario de datos en la tabla sys.aud, en la cual se almacena la información de las auditorías, como se puede ver en pantalla. Existen varias vistas que se basan en esta tabla para mostrar los resultados variados dependiendo de la información sobre la que se tiene interés, como se puede ver en pantalla. Las propiedades de esta tabla nos van a permitir obtener información acerca de las peticiones que se han hecho hacia la base de datos. Existen dos tipos de auditorías normales y de grano fino, para las cuales las normales los registros que se hagan en ellas se van a almacenar en la tabla AUD, mientras que para las de grano fino se almacenan en FGalog. Es importante mencionar que cada vista ofrece distintos tipos de información de forma más clara para el administrador. Y en este ejercicio nos vamos a enfocar a la auditoría genérica. Y como parte importante se menciona que el motor de base de datos Oracle ofrece un conjunto de vistas que permiten el análisis de los datos de dicha tabla, es decir, de la AUD, desde diferentes enfoques. Es decir, para este caso se van a utilizar tres tipos de vistas: las que permiten almacenar los registros de auditorías de inicio y fin de sesión, las que contienen los registros de auditoría genérica y, por último, las que contienen los registros de auditoría de los objetos tales como tablas, vistas, índices, etc. El primer paso que necesitamos para poder iniciar con una auditoría es verificar el estado del parámetro Audit Trial. Para esto es importante mencionar que este parámetro tiene dos principales valores que puede adquirir. El primero es DB o True, que significa que está activa la auditoría para que los datos se puedan almacenar en la tabla antes mencionada, y el valor None o False, que desactiva la auditoría. Existen otros como OS, DB Extend y XML. Para poder saber el valor que tiene este parámetro en nuestra base de datos, existen dos modos para poder saber este estado, que es mediante la consola de comandos de Oracle, ejecutando la siguiente sentencia, en donde el resultado nos muestra que el parámetro Audit Trial tiene el valor de B, lo que significa que pues está activo el proceso de auditoría. El otro modo es mediante el archivo init.ora, el cual nos interesa únicamente la parte resaltada en rojo, que indica el Audit Trial con valor a True o False. En dado caso de que nuestro Audit Trial estuviera desactivado, lo que debemos de hacer la siguiente sentencia. Lo que va a hacer es hacer el parámetro Trial en modo True. Es importante mencionar que a partir de la versión 11G de Oracle, esta opción viene configurada en modo True. Entonces, si se tiene una versión posterior a Oracle 11G, pues no va a ser tan necesario hacer este paso, a menos que anteriormente se haya desactivado se haya cambiado el valor de este parámetro. Dentro de las auditorías que se van a manejar van a ser tres tipos nada más, que es la auditoría de sesión, la cual nos va a indicar los inicios y fin de sesión para el usuario HR, para este ejemplo. Mediante la siguiente sentencia vamos a proceder a hacer la siguiente consulta a la vista Audit Session, que como se mencionó anteriormente se encarga de
almacenar los registros de auditoría de los inicios y fines de sesión. Es importante considerar los datos que se muestran en estos dos registros de los 22 que se obtienen al realizar esta consulta, en que el usuario HR inició sesión desde el host a Ana y Ángeles para ambos casos, y en la fecha 19-23 de mayo, y haciendo énfasis en la siguiente vista, que es la que se encarga de los registros de auditoría genérica. Al hacer la misma consulta o una similar, se puede notar que estos dos registros pertenecen al usuario HR, que inició sesión el 19 y el 23 de mayo respectivamente, lo que significa que hay consistencia entre esta tabla y esta tabla. Por otro lado, existe la auditoría de acciones sobre objetos, es decir, yo tengo objetos como tablas, vistas, roles, etc. Y yo puedo hacer auditorías sobre la creación, eliminación, actualización de dichos objetos. Para este ejemplo, se hace la auditoría para una sola instrucción sobre el objeto tablas por el usuario HR. Y en el otro ejemplo se hace la auditoría sobre los roles, pero no se especifica la instrucción, es decir, que la auditoría se va a hacer para las diferentes instrucciones que existan sobre este objeto. Es decir, yo voy a poder hacer creaciones, eliminaciones o actualizaciones en el rol, y todas esas instrucciones se van a auditar. Esa es la diferencia que existe entre estos dos modos de realizar este mismo tipo de auditoría. Para el primer ejemplo, lo primero que vamos a hacer es conectarnos al usuario HR, y previamente yo borré la tabla de Job History para fines de demostración. Se puede ver que pues no existe, entonces la vamos a tener que crear, pero la vamos a crear de una forma un poco diferente, importándola, porque yo tenía una exportación que hice anteriormente. Entonces aquí es importante considerar estos tres valores: que yo inicié sesión mediante el usuario HR, quiero importar la tabla Job History, que pudiera traducirse como la creación y la inserción de los datos que contiene este backup, y se realizó el 23 de mayo a las 3:36 de la mañana. Una vez yo he hecho este procedimiento, puedo verificar que se haya hecho realmente la creación de esta tabla mediante la consulta hacia el Job History, y efectivamente tiene 10 registros, y 10 registros son los que se han importado. Para mostrar el funcionamiento de las auditorías, pues accedemos como DBA, y con la vista que audita los objetos vamos a poder observar que el usuario HR, mediante una importación, se traduce a una creación de una tabla el 23 de mayo a las 3:36:45, creo pues esta tabla, y pues coinciden los datos, ¿no? El HR, la tabla, la creación de la tabla y la fecha 23 de mayo 3:36. Para el segundo ejemplo de la auditoría de los roles, vamos a acceder como usuario System y vamos a intentar crear dos roles. El primero, que genere conflicto entre el nombre de usuario HR y el nombre que le queremos dar a nuestro rol, y el segundo pues únicamente lo vamos a denominar como role example. Una vez hecho eso, iniciamos sesión como sysdba, y igualmente en la tabla que audita los objetos vamos a ver que existen dos registros en donde indican que el usuario System intentó crear un rol el día 23 de mayo, y para el primer registro el nombre del objeto es HR, y para el segundo es un role example, que es pues lo que se tiene aquí, role HR y role example.
En dado caso de que quisiéramos hacer la auditación para una tabla en específico con una instrucción igual en específica, lo que tenemos que hacer es poner el comando audit seguido de la instrucción que queremos auditar. ¿En qué tabla? Para este caso, como estamos accediendo mediante el usuario sysdba y el sysdba no tiene acceso directo a la tabla countries, lo que vamos a hacer es llamarlo mediante el usuario hr.countries y posteriormente pues nos vamos a conectar al hr para hacer la inserción de un país y verificar que realmente pueda hacerse ese registro hacia la tabla de la auditoría. Nos conectamos como DBA y hacemos la consulta sobre la vista de DBA Audit Object y podemos constatar que realmente se hizo un insert sobre la tabla countries el 24 de mayo por el usuario HR. Significa que el proceso de auditación se está llevando de la manera correcta. Y ya para finalizar, podemos concluir en que con estos sencillos ejemplos pudimos ver que se puede tener conocimiento de lo que pasa en nuestra base de datos y mediante esta herramienta se puede saber con mayor exactitud qué usuarios pudieran llegar a hacer que el entorno de trabajo esté inconsistente, o por decir, si hay algún usuario no autorizado que intenta acceder a nuestra base de datos, pues también podemos tener conocimiento de ello y en dado caso pues aplicar las medidas necesarias, entre muchas cosas más que puede tener como beneficio el realizar auditaciones a una base de datos.